Eh, Buenas tardes, noches. Un gusto estar acá para hablar de la microficción y bueno, también quiero agradecer a Leandro Hidalgo por esta invitación, por su generosidad, por su pasión, por la pasión que pone en la difusión de este género, que es la pasión que digamos que entre todos los que conformamos este área de estudio y de escritura y de lectura, ponemos en juego cada vez que abrimos un libro de estos relatos breves. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de la microficción. Y bueno, si se dice que la literatura, suele decirse que la literatura crea mundos posibles, tenemos que pensar que en el caso de la microficción crea universos diminutos, microscópicos, y para acceder a esos mundos tan pequeñitos, como lectores tenemos que hacer diversas operaciones. Digamos, la microficción es breve, como digamos que es su rasgo que salta a primera vista. La microficción es breve, pero no es fácil. Por eso los escritores y la crítica también suele acudir a un montón de imágenes. Hay unas cuantas imágenes que circulan como para decir qué es una microficción. Entonces muchas veces suele asociarse a la microficción para explicar, ¿no?, qué es. Bueno, la microficción es un veneno, ¿sí? Es una golosina, es una botella al mar, ¿no? Ya, digamos, ustedes ya vayan pensando, ¿no?, todo lo que nos depara, ¿no? Es un bombón, ¿no? Porque es un pequeño manjar, y a veces imaginen también un bombón de licor. ¿Cuántas veces comemos un bombón, ¿no?, y no sabemos qué tiene adentro, ¿sí? Todo adentro que tiene este bombón o esta fruta, ¿no?, es la que como lectores vamos a tener que indagar. Y tiene esa sorpresa, ¿no? Imagínense al morder el bombón y encontrar un gusto que no esperaban, por ejemplo. También los quarks de la física cuántica, ¿no?, es otra de las imágenes que se emplean. Las balas. Todas estas imágenes tienen que ver con los distintos efectos que producen. Uno por el sentido de la bala, por este efecto sorpresa. Yo veía que mientras Miriam leía las microficciones, muchos de ustedes de pronto, ¿no?, la bala apuntaba, ¿no?, en ese final sorprendente, por el humor o por la mueca, ¿no?, esa sonrisa que no llega a dibujarse. También en el campo de la escultura, de la filigrana, de la joyería, están todas estas imágenes, ¿no? Estas miniaturas como estas filigranas, ¿no?, donde entre el metal y entre el aire que queda entre un hilo de metal y el otro, ahí vamos a tener que acceder al sentido. Entonces ya cuando hablamos de todas estas imágenes, ya presentar estas miniaturas literarias, ya fíjense que encierra como una especie de pequeña historia, ¿no? Entonces, dentro de este corpus literario, tenemos algunas, si como les decía antes, partimos de la pregunta, ya tenemos algunas incertidumbres. Tenemos muchas cosas por preguntar sobre la minificción. Tenemos algunas certidumbres, que son las que los críticos han estudiado hasta el momento. Entonces, algunas de ellas es, bueno, el carácter que salta a primera vista, que es el de la brevedad, ¿no? Ahí, bueno, ya tenemos esto, todos lo sabemos y ya sabemos algo. Como decía Miriam, hay un máximo sugerido, pero digamos que es de 300 o 400 palabras, más o menos. Tiene que entrar en una página para que también sea un golpe de vista perceptual. Si ya damos vuelta a la página para leer una microficción, ahí se nos pierde un poco ese efecto de lectura, de ver un texto pequeño y cortito en un espacio visual. Y ese sería el máximo. Y el mínimo puede ser una línea. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, que es la microficción a la que se refería Miriam, de Augusto Monterroso. Esa es una pequeña línea que despierta una cantidad de preguntas, ¿sí? ¿Esto es una microficción?, preguntan muchas veces el público. Y hasta puede tener una palabra, o hasta puede ser tan significativo como una microficción de Guillermo Samperio que se llama Fantasma, mexicano él, se llama Fantasma, y el texto, lo que vemos en la hoja del libro, es una página en blanco.
Así que fíjense el poder de sugestión que tienen estos textos. Algunos de los rasgos, un repaso rápido por los rasgos. A esta brevedad, que es el rasgo que salta a primera vista, tenemos que agregar el componente de la ficción. Tenemos que tener elementos ficcionales para tener una microficción. Y luego los rasgos friccionales también vemos que uno de los recursos a los que apela es el humor, ¿sí? El humor pone en juego distintas competencias del lector. Nos reímos en sintonía con ese texto porque estamos haciendo funcionar nuestras competencias, y eso es lo que dispara la risa. Así que fíjense que la risa, que parece ser algo espontáneo, no, en este caso está mediada por operaciones intelectuales que nos hacen reír cuando captamos ese chiste, ese doble sentido, eso otro que se nos quiere decir a través del humor. El humor también desacraliza, y con respecto a esta risa yo diría que más vale se trata como de una especie de carcajada intelectual, ¿no? Por esto de que ponemos en juego algunas competencias. Entonces yo me adelanto un poco a la lectura que va a haber después y leo entonces, para que rían, un texto bien breve de Juan Romagnoli, que es uno de los escritores que nos va a acompañar, que se llama Celogismo. Y dice: todos los hombres son mortales. Mi cuñada es tremenda mujer. Mi hermano es mortal. Ahí me adelanté, Juan, con tu... Digamos que nos reímos con este chiste, ¿no? Porque en la segunda línea se empiezan a jugar las competencias y nuestra biblioteca empieza a recordar el recordado y paradigmático silogismo. Los procedimientos de reescritura. Los textos vuelven a reescribirse. La microficción apela a esto, a reescribir textos, ¿no? Hay muchos textos de Penélopes, hay muchas Penélopes en los textos, hay muchas cucarachas de Franz Kafka en los textos, bueno, toda la literatura, Cenicientas, los textos clásicos, ¿no? Es decir, toda la literatura está retrabajada en la microficción, y en ese retrabajo del autor están ahí todas las múltiples significaciones que se disparan. Empleos de los recursos de la lengua, la polisemia, ¿no? Acá, digamos, es como la fiesta de la polisemia. Si la literatura es ambigua y pone a nuestra disposición cantidad de significados para que podamos deleitarnos nosotros, gozar con ese trabajo intelectual de la lectura, bueno, yo creo que en la microficción todo eso se exacerba, ¿no? Al ser tan pequeño y estar tan condensado, eso está absolutamente exacerbado, como tensado al máximo, ¿no? Como poniendo a prueba esa ambigüedad, esa competencia lectora. Y les leo un texto muy breve de Luisa Valenzuela, también, que se llama El amor y la guerra. Dice: el país está en guerra, vuelan las balas, algunas se acoplan en el aire y su poder de vuelo se duplica. Llegan entonces a las ramas más altas de los árboles. Allí anidan, no ponen huevos, las balas, ponen municiones que al calor de la incubación explotan. Y ahí tenemos todo un terrible campo semántico, ¿no? Para indagar acerca de la guerra, el amor, el poder, la muerte, la vida, etc. El amor y la guerra es el título. Tenemos variaciones sobre el sueño de Chuang Tzu, del escritor Fabián Vique, que también me estoy adelantando, pero como sé que ellos tienen una cantidad inmensa de microficciones, no voy a dejarlos con menos microficciones para leer. Y dice: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Un coleccionista de mariposas vio volar el curioso ejemplar, tomó la red y la capturó muy fácilmente. Luego metió al lepidóptero en un libro. Días después lo clavó en un cartón. Hoy en día Chuang Tzu se exhibe en una vitrina del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Meng. Así que bueno, esta ha sido una introducción para que ustedes ahora puedan escuchar estas microficciones que siguen con la orden de la brillante brevedad y estar realmente bien armados a partir para enfrentarse con las palabras que siguen. Y para terminar, quiero leerles una cita de Lacan que me parece que es interesante para tener en cuenta a la hora de pensar en la lectura. Dice: busquemos pues la pista de su huella
allí donde nos despista, o donde se nos terminan las certezas, agregaría yo. Gracias.